Hola, soy Jorge. El patrón de diseño que les voy a exponer es prototipo. Este prototipo tiene como objetivo permitir al cliente realizar acciones temporales con copias de los objetos sin afectar el objeto original. Para esto se tiene que clonar en tiempo de ejecución. Tenemos que tener en cuenta en Java un aspecto muy importante que es la referencia de objetos. Cuando nosotros referenciamos a un objeto, igualando el valor de un nuevo objeto, lo que se hace es apuntar a ese nuevo objeto y todos los cambios que se realicen afectan al objeto original. Bueno, aquí hay un ejemplo para que se pueda entender mejor. Bueno, creamos la clase persona con un atributo privado que es nombre y el constructor que recibirá también el valor para ese nombre. Vamos a crear dos métodos, uno para dar el nombre y uno para retornar ese nombre. Ponemos el código del método que asignará el nombre y del que lo retornará. Después creamos un programa que nos instancie este objeto. En esta clase de referencia, en esta clase prueba referencias, vamos a llamar al objeto persona y creamos un objeto persona con el nombre 1, al cual se le asigna el nombre de Alexis. Y vamos a mandar a imprimir en pantalla cuál es el nombre de ese objeto, el cual se obtiene del método getNombre. Lo compilamos y obtenemos esta impresión en pantalla. Que nos dice que el nombre del objeto 1 es y el nombre que nosotros asignamos. Creamos un objeto 2 que no recibe nombre, pero ese objeto 2 lo referenciamos hacia el objeto 1. Y cuando obtenemos el nombre del objeto 2 y a la hora de correrlo, vemos que el objeto 2 obtiene el mismo nombre del primero. Bueno, después vamos a cambiarle el nombre al objeto 2 para ver qué sucede cuando nosotros le cambiamos el nombre al objeto 2, pero a la hora de correrlo nos vamos a dar cuenta qué pasa con el objeto 1. Observamos como el objeto 1 es Alexis y el objeto 2, como está referenciando el objeto 1, también es Alexis, pero cuando cambiamos el valor del objeto 2, el objeto 1 también cambia su valor y es por eso que nos aparece el nombre que nosotros asignamos. Por esta razón, cuando se quiere cambiar los valores de un objeto temporalmente, no se debe crear otro objeto y asignar el objeto original. Como lo realizamos, lo que necesitamos es clonar el objeto 1 para poder realizar acciones sin que afecten al objeto original. Lo siguiente es hacer un programa pequeño donde el usuario pueda modificar la posición de un objeto. Primero se crea una interfaz para la figura. Después se crea la clase círculo que implementará la clase figura con atributos enteros, métodos set y get, el nombre clonar, donde el método clonar crea una figura igual a la original, donde se imprimirá la posición en X y la posición en Y. Después se crea la clase cuadrado, que es exactamente igual a la clase círculo, con los mismos métodos y las mismas impresiones. Lo siguiente es crear una clase prueba figuras, donde se muestran los valores de la posición en X y la posición del cuadrado y la posición del círculo. Ahora, para hacer las modificaciones donde el usuario pueda teclear los valores de la posición de cada figura, ya sea cuadrado o círculo. Se agrega un escáner para poder leer por teclado la posición en X y la posición en Y. Ya en ejecución, el usuario le aparecerán dos opciones para clonar, uno para círculo o dos para elegir el cuadrado. Una vez seleccionado, él podrá modificar la posición en X y la posición en Y del objeto seleccionado.
Después se imprimirán en pantalla los cambios de las posiciones y abajo aparecerán las posiciones originales de las figuras. Con eso nos damos cuenta que las figuras originales no han sido afectadas. Después se imprimirán en pantalla los cambios de las posiciones y abajo aparecerán las posiciones originales de las figuras. Con eso nos damos cuenta que las figuras originales no han sido afectadas.